Señor les bendiga, mis hermanos. Pues como un domingo más, un día grande, el día del Señor, Dios en su gran amor y su misericordia nos concede el privilegio y la oportunidad de estar juntos en este lugar. Un lugar que tal vez no tenga la mayor de las comodidades, pero tenemos un privilegio de estar aquí. Y más aún cuando entendemos y comprendemos que la presencia del Señor está con nosotros. Ya le hemos hablado a Él a través del testimonio, a través de los cantos, a través de la oración. Y ahora vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Para mí, nuevamente manifiesto que es un privilegio de poder participar en este ministerio, de compartir la palabra del Señor. Aunque pues debo confesar que el temor y el temblor todavía me embargan, ¿no? Aunque ya tengo varios domingos compartiendo, es un hueco en el estómago cada vez que se levanta uno y está pues con la responsabilidad tan grande de compartir las verdades de Dios. Y como vamos a ver el día de hoy, era el mismo sentir de Pablo también, el apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas y predicadores de todos los tiempos de la historia de la iglesia, declara también pues, y a través de sus peticiones confirma esta realidad en su vida, el temor y el temor de fallarle al Señor y hablar la palabra de Dios, no para propósitos personales, sino para la gloria de Él. Pues esta mañana vamos a juntos venir al Señor y pedirle nos hable, ¿verdad? Abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado estudiando la carta a Colosenses, estamos en este capítulo 4, versículo del 2 al 6, y estuvimos viendo la semana pasada la oración del cristiano. Hoy estaremos viendo el testimonio del cristiano, aunque nos faltó un poquito de ver sobre la oración del cristiano. Primero Pablo presenta en el versículo 2 una exhortación de manera en términos generales, llamando a la oración a los creyentes. Ya les habló en términos específicos a los esposos, esposas, hijos, padres, esclavos y amos, de manera específica, y aprendimos pues también que es un llamado y una enseñanza para nosotros. Y en el versículo 2 del capítulo 4, Pablo habla y exhorta en términos generales llamando a la oración, y estuvimos viendo pues tres cosas acerca de la oración. Estuvimos viendo que Pablo nos llama a perseverar, la perseverancia es un punto importante de la oración. No orar solamente en el momento difícil, en el momento de la prueba, sino que tiene una connotación más allá de esto, permanecer orando por las cosas que aún son las más insignificantes, y podríamos acostumbrarnos tanto al patrón de misericordia de Dios, que podríamos en nuestra mente darlas por sentado, ¿no? De que Dios nos debe el día de mañana, que nos debe el aire, que nos debe el alimento, pero realmente es la misericordia y la gracia de Dios la que se manifiesta cada día. La misericordia de Dios se renuevan, y es importante permanecer pues perseverantes en esta función de cada hermano, cada creyente. Y no solamente perseverar, ¿no? Establecernos en un presente progresivo, sino también velando en oración. Estuvimos viendo que aunque lleva la idea de no dormirnos en la oración, que es muy fácil, ¿verdad? O quedarnos dormidos, inclusive cuando estamos orando es muy fácil salirnos de la oración, y estás orando y de repente te acuerdas de que si apagaste la estufa o no, o si cerraste bien el negocio, cosas como esas. Nos llama Pablo a tener una actitud de estar con todos los sentidos despierto, pendiente, sensibles a las necesidades no solamente propias, sino a las de todo el pueblo de Dios, y aún más allá, a todas las cosas que como humanos, ¿verdad?, el Señor en su misericordia nos da.
Entonces, no solamente perseverante y velando, sino también, dice, con acción de gracias. Estuvimos viendo la acción de gracias, la ocasión, pues, para poder glorificar el nombre del Señor. Estuvimos viendo el propósito también de orar en conjunto para que por muchos sean dadas gracias a Dios por el don concedido a Pablo, ¿verdad? Y también podemos decir a nosotros cuando oramos esta mañana que mi hermana Silvia daba gracias por el propósito que el Señor le permitió cumplir, nosotros podemos decir también y darle la gloria a Dios, gracias, ¿verdad? Porque estuvimos orando por ellos, estuvimos orando por su viaje, sus propósitos y aún su regreso, y podemos decir gracias, Señor, y glorificar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en la familia Torres y también en la vida de mi madre, que también está con nosotros. Y podemos decir de cada uno de nosotros también, ¿verdad? Porque le pedimos a Dios por nuestras vidas y nuestras familias. Entonces, en el versículo 3, sin embargo, Pablo presenta una oración en particular y viene a traer una petición a esta congregación de Colosas, una petición que va a manifestar precisamente la dependencia total de Pablo y el temor también reverente de él, de mantenerse en el poder de Dios y no en sus fuerzas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable, ¿verdad? Que nos ayude a escuchar su voz a través de la meditación en esta porción de su palabra. Padre Santo, nos humillamos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú no eres ajeno a nuestras necesidades, sino que te gozas, Señor, en medio de tu pueblo cuando nos congregamos para darte gloria. Señor, nos humillamos y declaramos, es necesario que nosotros menguemos, Señor, para que tú crezcas. Crece, Señor, en nosotros. Revélate en nuestra mente y en nuestro corazón. Clamamos, Señor, para que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, y podamos comprender, Señor, cuál sea tu voluntad en las diferentes áreas de nuestra vida. En especial, Señor, en esta porción de la Escritura tan importante que tú nos quieres, Señor, manifestar tu voluntad en estas áreas. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. Y como hemos cantado, Señor, te damos gracias por tu perdón también. Gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza y con libertad. Señor, te alabamos y te damos gracias y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues yendo directamente a la palabra, el versículo 3, dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Bueno, pues yendo directamente al versículo, Pablo pide oración, ya no solamente por aquellas cosas individuales o personales de cada creyente, perseverando en la oración, velando y dando gracias, sino también pide oración, dice, al mismo tiempo, ya que están orando, oren también por nosotros. ¿A quiénes se refiere Pablo cuando dice por nosotros? Y cuando menos encontramos 10 nombres en esta carta, la cual involucra a él mismo y al grupo de colaboradores que tiene Pablo. Y extendiéndolo más allá, podríamos decir, y a todos aquellos que colaboran en la extensión del reino, los que colaboramos, los que trabajamos para que el Evangelio avance. Y en eso también estamos incluidos nosotros mismos, ¿verdad? Pero vamos a ver los nombres de las personas a que se refiere nosotros. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a Colosenses, tenemos que hace Pablo una declaración, ¿verdad? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces encontramos aquí a Pablo y Timoteo. En el versículo 7 y en el versículo 7 de este capítulo 1 también se menciona a Epafras. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y también se hace mención de Epafras en el capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre decididamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces tenemos a Pablo, Timoteo, Epafras. En el capítulo 4 de esta misma carta encontramos a Tíquico. En el capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Estos son los colaboradores de Pablo. En el versículo 9 se menciona también a otra persona, a Onésimo. 4:9, Colosenses: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y en el versículo 10 se presenta Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también se menciona a Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, que si fuere a vosotros, recibidle. Se menciona a alguien más en el versículo 11. 4:11 dice la Escritura. Pablo está escribiendo: y Jesús, pero no el Señor Jesucristo, sino llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando menciona que son los únicos de la circuncisión, se menciona pues que son judíos. Este Jesús llamado justo y Marcos, el sobrino de Bernabé. Otras personas que son mencionadas es en el versículo 14, y aquí tenemos que Pablo menciona: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. No significa y demás, ¿no? Dando a entender que son los demás, no. Demas es un nombre de un colaborador también de Pablo. Y también se menciona en el versículo 17 a Arquipo, aunque no está con Pablo ahí en la cárcel, pero lo menciona: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces tenemos que Pablo se refiere a quienes, a él mismo y a sus colaboradores. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es importante notar que en esta carta, cuando Pablo la redacta, está preso en Roma. Y al igual que esta carta, escribió también otras cartas, las cartas de Efesios a Filipenses y también en Filemón. Y esto, según los historiadores, se realizó en el año 60-62 después de Cristo, como estuvimos viendo en la introducción de la carta con nuestro hermano Eduardo, ¿no? Entonces Pablo está en la cárcel, ¿y qué es lo que pide? Que se abran puertas, pero no puerta de la cárcel para que Pablo salga libre, como también ya estuvimos viendo el domingo pasado, cuando el pueblo, cuando los hermanos de la iglesia pedía por Pedro, que estaba encarcelado. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje? Que ellos estaban orando, piden por Pedro, viene un ángel, se manifiesta a Pedro, aún Pedro cree que es una visión, pero ya se da cuenta que está afuera y que está tocando, y sucedió que los hermanos que estaban orando, la muchacha que fue a la puerta en su gozo, no le abrió la puerta, ¿no? Sino que no haya que hacer y va y les anuncia, y aún los que estaban orando por Pedro, por su liberación, se sorprenden y de repente no hayan que hacer. Pero Pablo no está pidiendo eso. Pablo está pidiendo que se abran puertas. ¿Y qué significa esta palabra puerta? La palabra puerta, aquí en el Nuevo Testamento se hace mención como una oportunidad. Que Dios abra oportunidades, que Dios ponga oportunidades para compartir el Evangelio y que así avance. También Pablo menciona esta palabra puerta, haciendo referencia a oportunidades, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. 1 Corintios 16, versículo 8 y 9. Dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aún en medio de una multitud o muchos, ¿verdad? Habla de cantidad de personas en abundancia, de adversarios, aún estando ahí, parecería que no va a haber oportunidad de compartir. Dice Pablo, se le ha abierto puerta grande, una gran oportunidad para compartir el Evangelio. También Pablo lo menciona en 2 de Corintios 2:12. 2 de Corintios 2:12 dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, aquí está mencionando Pablo, y aprenderemos cosas de eso, ¿verdad? Aunque el Señor le abrió puerta para compartir ahí, dice Pablo que no tenía la paz del Señor, porque lo embargaba una preocupación, y esta preocupación era por su hermano Tito. Así que, aunque la puerta estaba abierta, no perseveró en compartir el Evangelio, sino que fue en busca de Tito. Y vamos a aprender también más adelante en estos mismos versículos que el Señor nos llama a andar sabiamente, o sea, ser sabios, ser astutos y entender, comprender cuándo debemos hablar el Evangelio, pero también hay momentos de callar. Hay situaciones en la vida cuando queremos alcanzar a personas donde no tiene caso hablar el Evangelio, es preferible callar. Si lo hablamos muchas veces es blasfemado, estamos provocando la blasfemia del nombre del Señor. Si queremos hablarle tal vez a personas en situaciones donde están irritados, donde están dolidos o con una actitud muy adversa hacia el Señor, se pueden dar situaciones. Vamos a estudiar, ¿verdad?, qué debemos hacer en esos casos. Pues Pablo está pidiendo entonces que oren para que se abran esas oportunidades de compartir el Evangelio. Cuando dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y hay una cosa interesante, hermanos. Pablo está pidiendo oración de intercesión. Él conoce el poder de la oración. Él conoce que Dios escucha la oración de su pueblo y no confía en sus fuerzas, y lo está manifestando al pedir pues oración por él y por sus compañeros. Y aprovechando, ¿verdad?, aquí la oportunidad, le damos gracias a Dios porque parece que viene el agua y está fresquecito, ¿verdad? Gracias al Señor porque nos regala un momentito, ¿verdad?, fresco también. El Señor contesta nuestras oraciones. Esta mañana estaba orando precisamente que el Señor nos diera, al asomarme y ver las nubes, Señor, regálanos un poquito de frescura, ¿no?, de agua tal vez. La misericordia del Señor nos lo conceda. Pablo también escribe la carta, como le decía, a Efesios, Filipenses y Filemón. Y en Filipenses encontramos algo muy interesante que Pablo también declara. Pablo está trabajando dentro de la cárcel. Él no está quejándose por estar en la cárcel, ni pide ser liberado, sino que él pide poder trabajar. Y así se encuentra trabajando. Según Filipenses, vamos a ir a esta carta, Filipenses 1:12. Fíjense lo que declara, y ahorita vamos a comentar algo interesante. Filipenses 1:12. Y pues todo el pasaje, ¿verdad? Para un pasaje hasta el 14, no sé, dice la Escritura, está escribiendo Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es la perspectiva de Pablo? Estamos viendo que su pensamiento prioritario, principal, es el Evangelio de Jesucristo, el dar a conocer las buenas nuevas, el cumplir el propósito de estar vivo. Cuando estudiamos en el Descubra, en la Descubra 3, encontramos el propósito verdadero. El propósito verdadero es la iglesia. Somos parte de la iglesia, donde la iglesia le es llamada o establecida de parte del Señor para ser la luz y la sal en este mundo y para llevar, pues, anunciar las buenas nuevas de su reino, para hablar a la gente sobre el Evangelio. Y como vemos en este pasaje en Filipenses, Pablo no se detuvo por las circunstancias ni se queja. Al contrario, aprovecha la oportunidad y comparte el Evangelio y dice que aún la guarda pretoriana, el pretorio era el patio en la casa del César. En la casa del César. Ahí tenían a los presos, así como Pablo, más presos también estaban. Y la guarda pretoriana se encargaba de vigilarlos, de cuidarlos. Estaban encarcelados ahí. Y dice Pablo que aún de la guarda pretoriana eran alcanzados por el Evangelio. Y no solamente la guarda pretoriana, sino que yendo al capítulo 4 de esta misma carta a Filipenses, fíjense quiénes más eran alcanzados por la predicación de Pablo. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Gente que trabajaba en la casa de César era alcanzada por el Evangelio que Pablo y sus colaboradores predicaban aquí, ¿verdad?, en la cárcel. Ahora bien, el versículo 19 de Filipenses 1:19 dice, que hemos leído, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo ha pedido oración para que el Evangelio avance. ¿Y qué está pasando entonces aquí en la cárcel? No sabemos realmente cuál carta fue escrita primero, si Filipenses o Efesios o Colosenses, no sabemos a ciencia cierta el orden, pero no sería raro o no sería hablar desconcertadamente o desvariar, ¿verdad? Pensar, ¿no sería el avance de Pablo el resultado de las oraciones de los colosenses que Pablo les había pedido? Podremos conjeturar, tal vez es algo especular, ¿verdad?, sobre esto, pero nos muestra un resultado tangible. El Evangelio creció o crecía en la cárcel y eran alcanzados no solamente los que estaban encarcelados, sino aún la guardia y los que trabajaban en la casa del mismo César. Tremendo el Evangelio y el poder de Dios para cambiar corazones. Imagínense, en aquel tiempo la gente era ejecutada cuando cuestionaban a las personas y les pedían una declaración. ¿Quién es el César?, preguntaban. Perdón, ¿quién es el Señor?, les cuestionaban. Y esta palabra Señor es el amo, el rey, el dueño. ¿Quién es el Señor? Y la gente en el imperio, pues su respuesta debía ser: César es el Señor. Y si no era su respuesta, y eso ya era motivo suficiente para ser muertos, ¿no?, para ser aniquilados. Y aún así, dentro de la misma casa de César, el Evangelio, la palabra de Dios, alcanza personas. ¿De qué nos habla eso, hermanos?
de no tener temor cuando compartimos la palabra, de saber que no somos nosotros los que van a convertir a las personas. Es el poder de la palabra misma obrando en las gentes y en la misericordia y en la soberanía de Dios, que le concede la gracia, por gracia, el don de la fe a las gentes. Y el Espíritu de Dios viene a las personas, el cual despierta en ellos una necesidad y una tendencia, una inclinación a conocer a Dios, a desear conocer a Dios y a buscarle. Entonces, la oración de los colosenses colabora con el trabajo de Pablo, ¿verdad? Pues, como decimos, tal vez sea algo especulativo, pero ahí se manifiesta. Nosotros también debemos orar, pues, para que el Evangelio avance. Ahora, ¿qué está pidiendo que avance? Dice Pablo, Colosenses 4:3, para que abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es este misterio de Cristo? Y no tiene nada que ver con cuestiones místicas o así, ¿no? Sobrenaturales, sino más bien el misterio de Cristo, como lo hemos estado viendo a través de la carta de Colosenses, significa hablar de Jesucristo mismo como el centro del plan de salvación de Dios mismo que nos ha dado. O sea, es hablar la obra de salvación que Dios lleva a cabo, es hablar de la vida, la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación. Entonces, aprendemos algo importante. Él pide que el Evangelio avance, que la palabra avance. Y el Evangelio es hablar del misterio de Cristo. Entonces, hermano, muchas veces podemos aprender algo importante. Hablar nuestro testimonio no es evangelizar. Muchas veces hablamos la palabra, compartimos un salmo. Eso no es evangelizar. Ciertamente presentamos aspectos del Señor. Cuando hablamos y presentamos a Jesús como el médico de médicos y que puede resolver todos tus problemas y que ven a Cristo y tus problemas se acaban, no solamente no es en el Evangelio, sino que es una mentira. Una mentira, porque la palabra nos habla y el mismo Señor dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y cuando estudiamos el Descubra 2, vemos qué es lo que debemos esperar como creyentes, como cristianos. Persecución, ¿verdad? Tribulación, angustias, cosas que vamos a ver ahorita. Pero hablar el Evangelio es hablar del plan de salvación. Nosotros no evangelizaremos a una persona hasta que no le hayamos compartido el plan de salvación. ¿Cómo es que Dios rescata? Y nosotros como iglesia local tenemos un estudio que es el Descubra 1, donde se presenta a Cristo, a Dios, el plan de Dios, desde cero, hablando de Dios como el Creador, hasta el puente que se alcanza, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y usamos figuras, y usamos en la Escritura figuras, historias que nos hablan, que nos ayudan a comprender, pues, el plan de salvación del Señor. Evangelizar es dar a conocer el plan de Dios para nuestra salvación. Y este es precisamente el motivo por el que Pablo está encarcelado. Y aquí lo está diciendo en el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Pablo está preso por predicar el misterio o el Evangelio. ¿Qué podemos aprender acerca del encarcelamiento de Pablo? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aplicar algo a nuestras vidas de esta actitud de Pablo, de la situación que Pablo pasó por compartir el Evangelio? Dos cosas. Primero, Dios no promete librarnos de dificultades mientras hacemos su voluntad. Cuando somos llamados a dar testimonio, no es promesa de parte de Dios que vamos a tener dificultades. Por el contrario, como les decía ahorita, Él nos advierte y nos llama y nos prepara para recibir, pues, la respuesta a veces agresiva o de rechazo de parte de las personas.
Vamos a ir a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice la Escritura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué les parece esta promesa o esta declaración? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta. ¿Qué nos falta, hermano? ¿Qué te falta? ¿Carro nuevo? Ahí está la promesa. Nos va a suplir todo lo que nos falta. No es que no tengamos un carro, pero tal vez no es tan mejor como el que necesito, ¿no? Pero no es eso a lo que se está refiriendo realmente. Vean el versículo 12, ahí mismo, Filipenses 4:12. Dice: sé vivir, dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo que está preparado, ¿verdad?, para vivir humildemente y para tener abundancia. Y es que a veces Dios nos va a dar escasez, o a veces nos va a dar tribulación. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos necesidades de esas cosas. Y hemos hablado muchas veces del porqué de las situaciones adversas para el creyente. Hermano, si no hay discusiones o problemas a veces entre nosotros o entre cualquier gente, ¿cómo podremos ejercer el dominio propio? ¿Cómo podemos practicar el perdón? ¿Y cómo soportarnos o cómo amarnos? ¿Y cómo humillarnos? Porque muchas veces, aunque no seas tú el protagonista de la acción que trajo una cosa adversa, un problema, sino que más bien fue el hermano, el Señor dice: cuando traigas tu ofrenda al altar y en eso recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, no si tú tienes algo, si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y arregla aquello con el hermano o con la persona, ¿no? Y entonces ven y presenta la ofrenda. Y eso requiere humillación. ¿Y cómo vamos a humillarnos, a practicarlo, si no estamos en una situación tal? Dios sabe de qué tenemos necesidad, y no precisamente esas necesidades que le presentamos: un carro nuevo, una estufa nueva o no sé qué, ¿verdad? Él sabe perfectamente lo que necesitamos y ha prometido suplirlo. Ahora vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 11. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice la Escritura, que está hablando Pablo. Vamos a leer desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo padeció estas cosas. Nosotros también vamos a padecer estas cosas. Son cosas de las cuales Dios sabe que tenemos necesidad y las va a presentar un día en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Dios no promete librarnos de dificultades mientras hacemos su voluntad. Van a venir cosas, y como dice la Escritura, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas son buenas a nosotros. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, hay cosas buenas que me gustan, pero hay cosas buenas que no me gustan. Pero no porque no me gustan, no quiere decir que no sean buenas, porque si nos pasa es porque Dios lo permite en nuestras vidas.
Y si nosotros hemos entendido, conocido y creído que Dios es el creador, el sustentador, y que Él es el soberano, y que nada escapa a su control, entonces si me está pasando algo es porque Dios lo ha permitido. Y es bueno. Y es bueno. Entonces tener esa actitud como Pablo, de poder transformar las cosas adversas en oportunidades para compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué sí promete Dios? Dios promete guardarnos en medio de las dificultades para que ninguna cosa pueda robarnos el mayor bien que tenemos. ¿Cuál es el mayor bien que podemos disfrutar? La salvación, el regalo de la fe, Dios mismo, la relación que tenemos con Cristo, el cual es Cristo mismo en nuestras vidas, o sea, nuestra fe. Y vamos a ir a este pasaje, Romanos 8:32. Romanos 8:32, y veamos lo que Pablo nos dice. Dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y seguimos leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Verdad? Y el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si seguimos leyendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les parece estas promesas? Maravilloso es el amor del Señor, que como leímos en Filipenses, es algo que estaba latente en el corazón de Pablo. Cuando leímos en Filipenses 1, versículo 21, un versículo muy conocido de nosotros, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Si estoy aquí, la oportunidad de compartir el Evangelio a otros a quien no conocen. Y eso ya es un privilegio y un gozo. O morir e ir a la presencia misma de Dios. Pablo dice que aunque desearía estar ya en la presencia de Dios, está en estrecho porque también ama el compartir el Evangelio y alcanzar a otros. ¿Es este nuestro sentir, hermano? ¿Es este verdaderamente nuestro sentir? Perseverar en la oración, perseverar y estar velando. Es como hablamos, es estar con una perspectiva de la vida en alerta, preparados para aprovechar cualquier oportunidad de presentar el Evangelio del Señor. Así pues, las cosas adversas o trágicas que nos ocurren, podemos transformarlas en oportunidades para compartir el Evangelio. Y como estamos viendo y leyendo, Pablo no lo vemos quejarse, lamentarse o desanimarse por la situación en la que está, porque él sabe que Dios permitió que estuviera encarcelado. Es más, de hecho, ¿quién lo encarceló? El actor intelectual es Dios mismo. Así cuando vemos en la Escritura y estudiamos, ¿quién fue el autor intelectual de la crucifixión de nuestro Señor? Nuestro Padre Celestial. Él es el que gobierna y controla todas las cosas. Así que, hermanos, tengamos un buen ánimo para estar dispuestos a compartir siempre de la palabra del Señor. Ahora, Pablo no solo pide oración para anunciar el Evangelio, sino que también pide, en el versículo 4, pide para poder hacerlo de la forma correcta, hermano. Vamos a este pasaje, Colosenses, en el que estamos, 4:4.
para que lo manifieste como debo hablar. Y esta palabra, manifieste, tiene la connotación de predicar con claridad. Ahora, cosa curiosa e interesante de meditar en esto, hermanos. Pablo, el gran predicador, Pablo, el gran evangelista, un hombre con un encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo, se humilla y reconoce la necesidad de la oración de la iglesia. ¿Qué aprendemos de Pablo? ¿Qué nos está mostrando? A no depender de nuestras fuerzas, a no depender de nuestra sabiduría. Ha habido ocasiones en que algunos hermanos me han dicho: hermano, es que si usted le habla a esta persona, yo sé que va a venir. Y les digo, no, hermano, no soy yo, es la palabra del Señor, es el Señor, no somos las personas. Y si es del Señor, así le predica o le habla el hermano tartamudo, gangoso que está en la congregación, el Señor va a obrar, porque es el Señor el poder. Y es lo que declara Pablo en 2 de Corintios. Vean lo que dice Pablo. En 1 de Corintios, capítulo 2. Pablo tenía latente en su corazón estas verdades. Y fíjense lo que dice Pablo a los corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y el Señor nos permite, nos concede el privilegio de ser segadores, hermano, de que por medio tuyo aquella persona venga, que Dios te haya utilizado como herramienta, como utensilio, como un instrumento de su gran amor y su misericordia. Es una gran responsabilidad por ese nuevo creyente de traerlo a un encuentro directo con el Señor, no con nosotros, no contigo mismo. Enseñar a las personas las verdades y la libertad que hay en Cristo, y no hacer personas dependientes de nosotros, porque entonces estaremos siendo como los fariseos, a los cuales el Señor reprendió fuertemente cuando les dijo: hipócritas, van y hacen prosélitos, y una vez convertidos los hacen 100 veces peores que ustedes, enseñándoles doctrinas de hombres. Cosas que el Señor no mandó, sino que son tácticas para tener atrapadas a las personas, dependiendo pues de los hombres. Gran privilegio de poder compartir el Evangelio, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Y para eso necesitamos humillarnos y pedir oración, depender de la oración personal, como también el soporte de parte de la iglesia. Hermanos, cuando meditamos en eso, podemos entender entonces la importancia que tiene el estar orando unos por los otros. Y sin embargo, hermanos, si es una de las armas que el Señor nos ha dado, de las más poderosas, y el enemigo la conoce bien, ¿por qué es una de las áreas más descuidadas en la iglesia? Como vimos en el mensaje pasado, nuestro hermano Sproul hace un comentario y dice que la oración es para el cristiano como la respiración para el humano. Si no respiramos, nos enfermamos. Si no oramos, nos enfermamos espiritualmente y también debilitamos el cuerpo de Cristo.
Y los que estamos luchando, los que estamos al frente, hermanos, en el liderazgo, es una gran responsabilidad. De verdad que es un gran temor. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos que estén unidos al grupo, al cuerpo, en oración. Y el enemigo es muy astuto y trae golpes duros de los cuales es muy difícil recuperarnos. Y su propósito, diluir la unidad, traer desánimo, traer división al cuerpo de Cristo. Hermanos, tapémonos un oído para que lo que el Señor nos está hablando en este momento no salga por el otro. Que entre, pero que no salga. Que meditemos en ello verdaderamente. Y que reflexionemos y nos inspeccionemos cada uno. ¿Verdaderamente estoy en la fe? ¿Verdaderamente estoy orando? ¿Estoy meditando en la palabra de Dios? ¿Estoy hablándole a Dios a través de mi oración? ¿Y estoy escuchando su voz a través de su palabra? Y si no es así, hermano, como ya hemos dicho, un foco grande, rojo, una alarma debe sonar en tu cabeza. Y venir al teléfono de Cristo, como decía mi abuela, Jeremías 33:3, perdón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor que te ayude para mantener. Manifestarse es predicar con claridad. Pablo, el gran predicador, pide esto a un grupo de hermanos, tal vez nuevos creyentes. Se los pide porque conoce el poder de la oración y de la intercesión. Pablo no confía en sí mismo, sino que conoce pues este poder de la oración. Pide palabra de sabiduría para predicar. ¿Qué es esto? Pide los mejores ejemplos, que el Señor traiga a su mente los mejores ejemplos para presentar la palabra. Hay muchas parábolas en la Escritura que pueden usarse para compartir el Evangelio, y el Señor mismo la usó. Pero en nuestra vida diaria hay muchos ejemplos también que podemos usar para compartir la palabra, usando figuras, ejemplos de ello, de nuestra vida diaria. Usar las palabras precisas, palabras contundentes, palabras claras, argumentos convincentes, de tal manera que los que escuchen el Evangelio puedan entenderlo. Y realmente es notable o se percibe cuando una persona ha comprendido el Evangelio y lo puede presentar de muchas maneras y aprovecha las oportunidades para hacerlo. En cambio, cuando aprendemos el Evangelio de memoria, pues nos va a costar trabajo hacerlo, porque si no están las situaciones dadas para presentar la figura que no sabemos, ya no lo presentamos. Debemos comprender, entender y predicar el Evangelio en el poder del Señor. También seguramente Pablo pide una buena actitud, valentía, fidelidad a Dios, librándolo de su propia naturaleza, porque puede caer en orgullo, en vanidad, y en esto los seres humanos somos expertos. Hermanos, nosotros también debemos orar por nuestros pastores y por nuestros predicadores. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, nos ayude y nos capacite. No solamente para predicar el Evangelio de una manera clara y en el poder de Dios, sino que también nos guarde nosotros y nos libre de orgullo y vanidad y del poder de hacerlo. Pablo entonces nos manda no solamente para orar, como hemos estado viendo en el versículo 2 y 3, sino también nos manda y nos exhorta a dar buen testimonio. Y aquí en el versículo 5 y 6 es precisamente donde vamos a ver el testimonio del cristiano. Y esto está más rápido, así es que no se desesperen. No está haciendo calor, ciertamente un poquito de aire. A ustedes están muy a gusto ya, pero
A mí me está cayendo la tierra de aquí atrás. Vamos a hacer un lado esas cosas y vamos a seguirnos gozando en la palabra, hermano, que quisiéramos terminar este pasaje el día de hoy. Versículo 5 y versículo 6. ¿Qué nos manda Pablo? ¿A qué nos exhorta? Dice la Escritura: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Cuando menos 5 cosas. Primero, versículo 5, parte A. Andad sabiamente para con los de afuera. Conducirnos sabiamente. ¿Qué es esto de conducirnos sabiamente? ¿Qué es eso de andar sabiamente? Pues esto precisamente viene a ser vivir sabiamente, vivir nuestra vida. Del día son 24 horas, de los cuales 8 supuestamente estamos dormidos, pero 16 horas de nuestra vida o más, aquellos que dormimos menos, debemos estar alertas, velando, como Pablo nos ha dicho, estar conscientes, latente en nuestro corazón, la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Andad sabiamente es cumplir o vivir de acuerdo a los preceptos, los mandamientos que Dios nos ha dado. O sea, hacer su voluntad, en otras palabras. Es lo que Pablo nos manda. Hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y un punto principal de las cosas que Pablo nos manda hacer, aparte de santificar nuestras vidas, que es la relación con Dios primeramente y la relación con el prójimo, nos manda dar testimonio, testificar a otros, andar sabiamente. Necesitamos la sabiduría de Dios para discernir en nuestras vidas y ser astutos y ver, determinar en qué momento de nuestra vida debemos hablar la palabra de Dios. A ver, el Señor nos manda, en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. Y aquí aprendemos, cuando estudiamos este versículo, que Jerusalén se refiere precisamente a mi familia más cercana. En este caso, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, mis familiares. Y yo creo que es cuando tenemos más carga por ellos, somos a las personas que más amamos y quisiéramos compartirle el Evangelio, ¿no es cierto? Y de hecho somos llamados a compartir. Pero hermanos, debemos vivir sabiamente, vivir astutamente y poder identificar esos momentos en los cuales, más que hablar, debemos callar, como les decía ahorita. No vas a hablarle el Evangelio en un momento cuando tu hermana que quieres alcanzar o tu hijo que quieres alcanzar está ofuscado o está enojado o está, no sé, tal vez cerrado, algún capricho o alguna cosa. Pero hay momentos en los que sí debemos hablar la palabra de Dios y debemos vivir sabiamente, estando alerta, dispuestos a aprovechar esas puertas, oportunidades que Dios abre en nuestra relación con nuestros seres queridos. Y hermano, hay veces que se abren puertas y que no estás preparado, no la aprovechas. Hermano, deja esa puerta, ya se cerró. Ora a Dios para que presente nuevas puertas. Y procura estar alerta y despierto para aprovechar las situaciones. Debemos pues tener el coraje para compartir el Evangelio, el valor para hacerlo. Pero también debemos ser sabios para hacerlo. Aprovechando pues las puertas que Dios abre, las oportunidades de hablar. Y debemos, fíjense hermanos, algo importante, debemos compartir el Evangelio mayor o mejormente de manera individual.
¿A qué se refiere el consejo este? Cuando habla la palabra de Dios en grupo, es muy difícil que te escuchen. Y yo también puedo darles este consejo porque yo también lo he hecho. Es muy difícil. Lo más seguro es que se pongan en tu contra. Y aunque alguno de ellos escuche, no reconoce la sabiduría de Dios. ¿Saben por qué? Por temor a las personas. Por temer al ser juzgado y al ser objeto de la burla tal vez, o del oprobio. Pero cuando hablas de manera individual con una persona, rompes primeramente esas barreras que puede haber en tu vida de temor, de miedo, de vergüenza. Oras a Dios, le pides una oportunidad para hablar con tu ser querido. Dios la presenta, hermano, no te quepa duda, Dios está abriendo esa puerta. Habla con Él de manera solo y preséntale, abre tu corazón y preséntale la verdad de Cristo. Y sobre todo, compromételo a un estudio sistemático, porque no puedes compartirle el Evangelio en una sola sentada. Bueno, sí lo puedes hacer, pero lo más seguro es que no lo va a lograr asimilar. Y se ha de nacer de nuevo esta persona, dice la Escritura, que es por medio de la fe, el oír la palabra del Señor. Amén, hermanos. Conducirnos sabiamente. No solamente nos exhorta a conducirnos sabiamente, también nos dice, versículo 5, parte B, redimiendo el tiempo. O sea, debemos estar alertas ante las oportunidades para compartir, como ya estábamos mencionando. Y esto del tiempo, precisamente, al igual que la puerta, no se refiere al horario, a un horario, hay que compartir en la mañana o hay que compartir en la noche, mejor, ¿no? No, se refiere a oportunidades, esos momentos de tiempo, oportunidades, preferentemente cuando podemos hablar con ellos de manera individual. Y la palabra redimir más bien tiene la connotación de aprovechar. Entonces, como decíamos, aprovechando las oportunidades. Y ¿saben una cosa, hermanos? Cuando comprendemos nosotros el Evangelio y que no nos lo hemos aprendido de memoria, así como las matemáticas, que podemos enseñar las matemáticas con limones, y si te la aprendes de memoria con limones, después te la ponen con manzanas y ya no sabes. Pero si tú comprendes así las matemáticas, o sea, no te las aprendes de memoria los resultados, sino la comprendes, lo puedes explicar con limones, con manzanas, con toronjas, con melones, con tomates, con lo que tú quieras. ¿A qué me refiero con esto? Hay pláticas, conversaciones en la vida con las personas en la que si estás alerta puedes aprovechar y tomar una expresión o una oración de ellos y traerla y meterte y empezar a platicarles sobre el Evangelio. Darle vuelta a la plática. Y en vez de platicar tal vez de una novela, que así empezó, terminas compartiéndole el Evangelio, aprovechando las oportunidades. Y esto Pablo también lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, antes de conocer la palabra del Señor, no hacíamos la voluntad de Dios, o sea, no andábamos sabiamente, no vivíamos de acuerdo a sus preceptos, porque no los conocíamos, éramos ignorantes. Pero ahora que conocemos las verdades de Dios, si no andamos así sabiamente o vivimos alertas y despiertos, pasamos a un estado peor que antes. Y este estado es la necedad. Nos convertimos en necios, porque sabiendo cuál es la voluntad de Dios, la desechamos y perseveramos en nuestra necedad, como ignorantes, como si no conociéramos lo que Dios quiere de nuestras vidas.
Y saben, lo terrible de todo esto es que, como dice Pablo aquí, los días son malos, hermano. Los días son malos, ¿en qué sentido? Aunque es una oportunidad para servir al Señor, hay mucho estorbo en este mundo. Y eso estaba predicho por el mismo Señor en Génesis 3:15, cuando determina cómo iba a ser la vida del Hijo de Dios, queriendo correr o caminar hacia Dios mismo, haciendo su voluntad. Vendría la simiente de la serpiente, estorbando, mordiendo el calcañar. Es un enemigo. Yo a veces he comparado la vida del creyente, haciendo una analogía, con la vida de las tortugas. Fíjense, hermanos, las tortugas van y desoban en la arena. Están los huevos en la arena, ya están ahí, los depredadores la desentierran y se los comen. Merman la población de tortugas. Los que logran salir están apenas desenterrándose, saliendo de la arena, y ya están las aves, las gaviotas, en su camino hacia el mar, hacia el agua. Vienen y las arrebatan, los devoran y merman la población de las tortugas. Bueno, las tortugas que logran entrar al agua, apenas llegan a entrar al agua y está a las fauces de los peces esperándolos. Ya estamos por terminar, hermano, esto es rápido. Le digo, la vida entonces del creyente es como la de las tortuguitas. Tenemos el enemigo de nuestras almas, el diablo. Tenemos al mundo mismo con su seducción y sus atracciones, que nos atraen, nos jalan, nos tientan. Y todavía no conforme con eso, tenemos al peor de los enemigos, al traidor que está dentro de nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, que está clamando y exigiéndonos las cosas que le gustan, las cosas que ha conocido y que le gustan. Hermanos, debemos estar pues alertas, redimiendo el tiempo. Aprovechar el tiempo, hermano. Aprovechar el tiempo. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Dios? ¿Quieres ser usado por Dios? Aliméntate de la palabra. Redime aquellos momentos que puedes venir al Señor. Y al señalarlo y exhortarlos, más que es la idea, pues yo también me exhorto a mí mismo, porque yo también paso por lo mismo. Todos somos seres humanos y tenemos a veces debilidades en eso. Pero Pablo nos llama a redimir el tiempo y a orar unos por otros. Si la iglesia estuviera orando unos por otros, hermanos, veremos el poder del Señor. Que verdaderamente el Señor nos ayude a cerrar la otra parte, cerrar un oído, y que estas verdades queden dentro de nosotros. Bueno, versículo 6a, no solamente redimir el tiempo y vivir sabiamente, sino también hablar con gracia. Con gracia. Versículo 6a, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, cuando leemos, dice, sea vuestra palabra siempre. No solamente al compartir el evangelio, que de hecho debemos exhortar y presentar el evangelio con gracia, no condenando a la persona, no muchas veces diciéndole las cosas malas que tiene, sino más bien hablarle de las cosas buenas que puede tener en Cristo, mejores. Tremendo rayo, y sigue el sonido funcionando. Gloria a Dios, hermano. Ok, entonces ser la palabra, hay que compartir, hay que hablar siempre con gracia, siempre, en todo momento, no solamente al hablar y compartir el evangelio, sino también nuestra conversación, y no solamente con los hermanos, sino también con la gente del mundo que no conoce la palabra, porque al hacer esto estaremos dando testimonio, no solamente con nuestras palabras, sino aún con nuestra vida misma. Podemos estar hablando cosas cotidianas como de economía, como deportes, cocina, ¿verdad? Y poder estar hablando con gracia. Y ahorita vamos a profundizar un poquito sobre lo que es la gracia. Pero
¿Y qué de aquellas situaciones cuando necesitamos confrontar alguna injusticia? ¿Qué de aquellas situaciones en nuestra vida? ¿Cómo reaccionas? Cuando estás haciendo fila en la cola de las tortillas y se mete otro adelante. O cuando no estás siendo atendido apropiadamente, tal vez por un funcionario de gobierno, que son los más descuidados a veces, ¿no? No todos, la verdad que no todos. No podemos decir que todos, hay gente que sí te atiende muy bien. Pero ¿cómo reaccionas ante las injusticias? Cuando eres objeto de una injusticia. Dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y no te encuentres tal vez eufórico, tal vez inclusive dando latigazos con la palabra, porque lo podemos hacer. Podemos usar la palabra para castigar o dañar, hacer sentir mal a alguien. Pero Pablo nos exhorta y dice, sea con gracia, hermano, donde quiera que andes. La gente, sobre todo cuando declaramos que somos cristianos, tienen puestos sus ojos en nosotros. Y aún no puedes saber a esa persona a la cual le diste ese testimonio de no tener dominio propio. Tal vez el Señor la ponga en tu camino y te toque evangelizarla. ¿Y sabes qué es lo que pasa con nuestras actitudes así? Automáticamente la gente cierra sus oídos por nuestro testimonio. Señor, que nos ayude el Señor a mantenernos en dominio propio y a estar siempre, poder hablar con gracia. Ahora, ¿qué significa hablar con gracia? Significa que debemos hablar con gentileza, con amabilidad, con firmeza, con tacto. No con tacto de esos de la luz, sino teniendo tacto. Y me gustó mucho una definición que hace el hermano Henriksen, es un predicador de la palabra también. Dice él, y da una definición muy interesante sobre el tacto. Escuchen, dice, es la habilidad, el tacto, el tener tacto, es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe hacer en cualquier situación dada. Es la prudencia premeditada. La persona que tiene tacto no evade su deber aun cuando tiene que amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés, sin ser ofensivo, sino con un espíritu humilde, paciente y bondadoso. ¿Conocen a alguien así? ¿Con tacto? Debemos tener tacto cuando nos relacionamos. Cuando leemos en el Evangelio, cuando el Señor lava los pies a sus discípulos, les dice algo, les dice, así como yo os he hecho, ustedes hagan entre ustedes. Y aunque nos habla principalmente del servicio, de servir unos a otros, también nos llama a amonestarnos entre nosotros mismos y reprendernos cuando estamos en pecado, pero no para condenarnos, sino para exhortarnos. O sea, hay maneras de amonestarnos, hay maneras de reprendernos, hay maneras de exhortarnos. Hermano, me causó risa a mí esta ilustración, pero dice, no lavemos nuestros pies, somos llamados a limpiar los pies del hermano con agua, hermano. Pero no lo vayas a lavar con ácidos de batería, dice. O no lo pretendas lavar con agua hirviendo. Se trata de lavar los pies, de limpiar, no de chicharrar los pies, como Cuauhtémoc, ¿sí va? Cuauhtémoc. Debemos tener pues tacto en nuestras relaciones, sobre todo como hermanos. No solamente tacto, o no solamente hablar con gracia, sino Pablo también nos llama a hablar una palabra sazonada con sal. Versículo 6b. Colosenses 4, 6b dice, sazonada con sal. Ahora, la sal, como hemos estudiado,
tiene la particularidad de servir para dar sabor o para impedir la corrupción o la descomposición. Entonces nosotros, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Hermanos, nosotros somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Y muchas veces podemos estar en conversaciones, en pláticas del mundo, de gente que no conoce la palabra de Dios. Y nosotros tenemos oportunidad de traer a colación las cosas correctas. Por ejemplo, podemos estar hablando de jactancias. Ahora, lo triste es que el mundo ha dado una vuelta y aquellas cosas que antes eran vergonzosas, el mundo las ha puesto ahora como una jactancia, como algo de que ufanarse, como un logro, un mérito. Fui a cambiar un cheque, era de 1,000 y me dieron 3,000 pesos. Me lo transié. Oye, ¿y no lo vas a regresar? No, allá ella, porque por descuidada. Y se ufana. Antes, ¿qué pasaba? Era un motivo de vergüenza. Si hacías algo eso, no lo publicabas. Y ahora la sociedad está tan perdida, está tan corrupta, la plática, la conversación, que ahora se ufanan de esas cosas. Y eso es lo terrible. Nosotros podemos ser sal y podemos detener esa corrupción al hablar las verdades que Dios dice. Eso es robar. El Señor manda que no robes. Poder ser sal en una sociedad corrupta donde cada día más pues se está llevando estas palabras, inclusive antes no se permitían en medios de comunicación ciertas palabras y ahora las escuchamos tan abiertamente. Y como el programa de un cuate que no lo soporto yo, ¿cómo se llama? Un güerito, Facundo, y se jacta y dice irreverente, y se jacta de ser irreverente. Eso es una grosería. Ahora, hermanos, también hay cosas, hay palabras, y yo he escuchado palabras en hermanos, la verdad, y no digo que no las haya dicho yo también, tal vez sí. Generalmente no nos damos cuenta de las que decimos, pero sí nos damos cuenta de las que escuchamos. Hay palabrería del mundo que no precisamente es palabra grosera o palabra deshonesta, pero la verdad que no son palabras tampoco muy apropiadas. Hay tecnicismos, palabrería, donde yo siempre he dicho, la Real Academia de la Lengua Española, en vez de regular el hablar y el escribir, en vez de regular y estar señalando los errores, se ha vuelto víctima de una sociedad cada vez más degradante y en vez de frenar, termina por aceptar palabrerías que no son correctas. Y no quiero mencionar palabras, ¿verdad? Pero ustedes ya más o menos tienen idea de que nuestro hablar sea sazonado con sal, que sea palabra grata, que edifique, pues, que den gracia a los oyentes. Y por último, para terminar, y ahora sí que me estoy sirviendo con la cuchara grande, hermanos, palabra apropiada en el momento apropiado. Versículo 6c, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es lo que precisamente dice Pedro en 1 Pedro 3:15. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo responder a cada uno? Pero no cómo responder las cosas triviales o tal vez las ofensas, sino más bien cómo responder a tu fe. ¿Eres creyente? Oye, que te cambiaste de religión. No, yo siempre les digo, no me cambié de religión. Es más, tú eres más religioso que yo. Y puedo explicarle lo que la religión significa y decirle, mi religión en todo caso es Cristo, porque Él me ha unido nuevamente con Dios. Y a partir de ahí empezar a hablarles y compartirles el Evangelio. Estar preparados para presentar pues una respuesta
a cada persona que de hecho el Evangelio no debe ser monótono, como les decía, no debe ser de memoria. Debe de ser algo que has comprendido, que has asimilado, que Dios ha puesto una convicción en tu vida y que puedes hablar de Él. Hay formas diferentes de presentar el Evangelio. Es presentar la manera adecuada según sea con quien lo hagamos. ¿Estás hablando con un niño? ¿Con un joven? ¿Con una persona mayor? ¿Con una persona enferma en el lecho de su cama? Una persona en el lecho de su cama no le vas a decir, es que necesitas un estudio sistemático de 1 hora a la semana durante 9 semanas. Imagínate. Si el Señor se muere antes, si el Señor decide llevárselo antes. Claro que si está en el plan de Dios, en la soberanía de Dios, realmente, si tú eres el instrumento que Dios está usando, lo va a mantener con vida, ¿no? Pero realmente debemos pues estar listos, dispuestos. Hermano, y esto es para reflexionar. ¿Tienes una convicción verdadera en tu corazón y en tu comprensión del plan de salvación? O sea, ¿eres salvo? Yo no puedo saber, ni tú puedes saber de los demás a ciencia cierta. Solamente Dios lo sabe y a duras penas tú mismo. La Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Examinemos nuestro corazón, nuestra fe a la luz del Evangelio para determinar nosotros mismos si estás en la fe, si estamos en la fe. Y si no estamos en la fe, pues clamar al Señor por su misericordia. Amén, hermanos. Les doy gracias por su paciencia. Hemos terminado pues Colosenses 4 del 2 al 6. Vamos a seguir con la carta de Colosenses, con lo que son las salutaciones finales. Pero antes de pasar a la ofrenda, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a guardar estas verdades, a atesorarlas en nuestro corazón y sobre todo reflexionar en ellas. Amén. Padre Celestial, Señor, nuevamente te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu paz, Señor. Gracias que no nos has dejado a ciegas, sino que nos has dejado un camino a seguir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, despiertos, perseverando en oración, Señor, teniendo la ubicación correcta. ¿Quiénes somos en ti? ¿A quién nos has llamado? Guarda nuestros labios, Señor, que seamos lentos para hablar, que seamos prontos para escuchar, Señor, pero tardíos en hablar, y hablar con sabiduría, hablar con palabras sazonadas, con gracia, con sal, Señor, y poder verdaderamente impactar a un mundo que no te conoce. Ayúdanos como cuerpo local, como iglesia, Señor, a testificar de ti, de tus verdades, de tu evangelio. Y que podamos ser perseverantes en la oración, Señor. Venga tu reino, como nos has enseñado a orar. Que tu reino pueda ser establecido en los corazones de aquellos que tú tienes preparados. Te damos gracias, Señor, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.